Reciban un cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentarles el documental Lockout. En el presente documental hablaremos acerca de la vida del reconocido poeta César Abraham Vallejo Mendoza y una de sus obras más conocidas llamadas Lockout. A continuación, le doy pase a Melanie Villacris, quien nos relatará un poco de la vida de este escritor. Todos hemos oído hablar acerca del escritor y poeta peruano César Vallejo, pero realmente, ¿sabes cómo fue la vida de este poeta universal denominado como poeta del dolor humano? Si quieres saber más, entonces iniciemos. César Vallejo nació en Santiago de Chuco un 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza. César Vallejo empieza sus estudios primarios en Santiago de Chuco, luego se traslada a Huamachuco, donde empieza su secundaria en el Colegio San Nicolás. Esto ocurre entre los años 1905 hasta 1908. Debido a la falta de dinero no pudo ingresar a la universidad, por lo tanto trabajó como ayudante de cajero en una hacienda azucarera. Luego, en 1913, fue a Trujillo, lugar donde inicia su carrera de Filosofía y Letras en la UNT, graduándose de bachiller con su tesis de El romanticismo en la poesía castellana. En 1927 conoce a su esposa Georgette, quien lo inspiró en sus poemas. Ella fue una escritora y poeta francesa, 16 años menor que él. César Vallejo muere el 15 de abril de 1938 en París, escribiendo su último poema en París, donde nos comenta: moriré en París con aguacero, un día del cual tengo recuerdo. Ahora les doy pase con Ruth Leiva. Ella nos dará una pequeña introducción acerca de la obra. Después de haber escuchado sobre la vida de César Vallejo, es momento de hablar de la obra Lockout. Esta obra nos refleja el dolor causado por las injusticias sociales. Su precaria juventud y arbitrario encarcelamiento avivaron su necesidad de luchar por la justicia. Es por esto que empezó a realizar obras con problemáticas sociales. El título Lockout es un término inglés que denota el cierre de las fábricas, ya que la historia se sitúa en una Francia golpeada por el desempleo y las necesidades de los obreros, con la convulsión de violencia y la corrupción durante la crisis de 1929. Ahora le cedo la palabra a la compañera Stephanie Nicolás. Ella será la encargada de relatarnos la primera escena de la obra. Ahora nos encontramos con la obra que escribió Vallejo, donde nos muestra 5 escenas, la cual tiene como tema el cierre de una gran empresa capitalista y las contradicciones que este hecho genera entre empresarios y obreros. Sin más rodeos, empecemos con la escena. En la primera escena, un rumor tiene intranquilos a los obreros de una fábrica metalúrgica, y la crisis ha mermado la economía, causando desempleo y cierre de fábricas en varios países, por lo que de pronto entra al taller el vigilante acompañado de un obrero que tiene un letrero en las manos. Se confirma la noticia. Obrero, ahí está, cierran la fábrica, lock out, compañeros. Los obreros ya no confían en el gobierno y organizan una reunión en el sindicato para protestar en el ministerio, y el escándalo llama la atención del director de la fábrica, el cual entra al taller para explicar la situación de que esto sucede por la crisis que existe. Y al retirarse el director, el obrero Raimundo incita a los molestos obreros a armar una huelga, y aún con los ruegos de su novia no se inmuta y persiste en su lucha. Enseguida Marta Maldonado continuará explicando las siguientes escenas. En la segunda escena de la obra tiene como lugar la entrevista entre el
ministerio y los empresarios, que quieren cerrar como del lugar las fábricas o disminuir los salarios de los obreros con la excusa de la crisis financiera mundial. El ministerio examinó la situación general del momento, con el espíritu colaborativo del esfuerzo común que debe culminar en el más breve plazo. Es una solución equitativa del conflicto tanto para los obreros como para los dueños. Luego, reunió a todos los dueños y a los delegados de los sindicatos de obreros con el fin de no cerrar las fábricas o de disminuir los salarios. Pero todo se pierde cuando un empresario intenta sobornar a uno de los delegados, pero no lo logra. Continuando en la escena número 3, la enaltecida masa espera con ansias los acuerdos que salieron durante la entrevista entre los delegados y los patrones con el Ministerio de Transporte, pero lamentablemente se anuncia la lectura del informe de la entrevista entre gritos y abucheos, pero al final fue un fracaso, porque la masa exige que por mayoría se decrete la huelga al día siguiente. Continuando tenemos la cuarta escena, donde se observa la opresión por parte de los policías y el dolor de los obreros y sus familiares, formándose un espacio lleno de muertes y pánico, donde los obreros corrían en medio de disparos luchando por sus derechos, para que no cierren la fábrica ni reduzcan sus salarios, mientras que los dueños de las fábricas siguen derrochando su dinero. Esta escena culmina con el asesinato del guardián por la policía, por el descubrimiento que el vigilante era un soplón. Última escena de esta maravillosa obra, donde nos narra la victoria por parte de los obreros después de 4 semanas de huelga, favoreciéndoles, ya que no serán cerradas las fábricas y los salarios no serán disminuidos para poder sobrevivir, ya que el ministro de Trabajo se vio entre la espada y la pared de una guerra civil, viéndose en la obligación de tomar en cuenta la situación del momento y reinaugurar las fábricas, donde los obreros muy felices regresan con la frente en alto. Ahora, para culminar esta maravillosa obra, tenemos la entrevista encargada de Arlen Montes. Gracias por el pase. El día de hoy damos nuestro cordial saludo y bienvenida a nuestra invitada especial, quien es trabajadora encargada de una fábrica, Darlía Adriana del Oliva, que nos ayudará a responder algunas preguntas que hemos realizado el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Continuemos. Comenzamos con la ronda de preguntas. Para nuestra primera pregunta del día de hoy tenemos: ¿nos podrías contar un poco referente a lo que trabajas actualmente? Bueno, respecto a la primera pregunta, trabajo en una empresa donde somos especialistas en ingeniería, tanto en construcción y montaje electromecánico, también especializados en diseños y desarrollo de planta y proceso. Asimismo, somos un equipo de ingenieros y trabajadores de campo en el cual tenemos experiencia en el estudio de construcción de planta, de crecimiento en varias industrias, así como también brindamos soluciones a medidas para cada proyecto para llevar a nuestros clientes un servicio óptimo y de calidad. ¿Usted ha leído la obra Lockout del famoso autor y poeta César Vallejo? Bueno, continuamos con la segunda respuesta. He leído sobre la obra Lockout, donde esta fue escrita por el poeta y escritor César Vallejo, que fue en el año 1930. Esta se trata sobre la protesta entre los obreros ante el cierre de la fábrica, que pasaba por una crisis financiera, donde se empleó con éxito la huelga como medio de presión, pues en ella se ve lucha contra los opresores y oprimidos, que es bien claro. Asimismo, Vallejo estableció dos bandas antagónicas entre los personajes. ¿Qué opina referente a lo que usted ha leído en la obra? La obra Lockout está llena de un ambiente de huelga, de conflictos, donde es una acción concertada y colectiva de los patrones pendiente a cerrar la fábrica o poder reducir sus salarios de los obreros con fines de defender sus intereses personales de ellos. Y por tal motivo, los obreros establecen la huelga como exigencia de sus derechos como trabajadores. ¿Usted haría lo mismo si estuviera en la misma situación mostrada en la obra referente a protestar? Parte sería sí, harían lo mismo que los obreros,
ya que mi parecer es que todos merecemos respeto y que sea respetado nuestro derecho tanto como empleador y empleado. Y así cuando se vulnera en todo uno debe ser consigno en exigir que tal como se cumplen los reglamentos. ¿Cree que la situación mostrada siga ocurriendo en nuestra sociedad en nuestra actualidad? La pregunta número 5, ahora en la actualidad, es uno de los severos expresiones respecto a esta situación que sigue ocurriendo con más frecuencia donde la nueva generación de trabajo aislado no ha sido capaz de reducir los efectos de la caída de la actividad económica. Ni asimismo ha servido para poder liberar la recepción de empleo para las personas. Se puede decir que no hay huelga, pero sí hay una problemática del despido del mercado global o solamente puede quedar certificada en el beneficio empresarial sin preparar la afectación de los derechos de los trabajadores ni en el impacto social del desempleo. ¿Qué reflexión, tanto personal como social, nos lleva la OBR? Respecto a la pregunta número 6, la clase trabajadora ha sido a la que mantuvo todos los sistemas a lo largo de la historia. Asimismo, a pesar de que esta siempre fue oprimida por sistemas tiranos, gracias a comisiones con la Federación de Trabajo, se lograron grandes cambios de la vida, pero sobre todo los derechos de los trabajadores. Esos cambios estuvieron presentes en diferentes países, también como en políticos, económicos, sociales. Y gracias a esto, los trabajadores tienen los mismos derechos y oportunidades en todas las personas y en todo tipo de trabajo. Muchas gracias por esta entrevista, por darnos un poco de su tiempo, por ayudarnos en este trabajo. ¿Algunas palabras finales? Sí, muchas gracias por la entrevista también, por apoyarlos en su documental de la obra Locao, que es muy interesante. Y bueno, espero que sea muchos éxitos para ustedes y sus compañeros y que todo les vaya bien. Después de haber escuchado las 5 escenas mostradas en la obra Locao y la entrevista con el trabajador de la fábrica de metales y nuestro invitado especial, hemos dado cuenta que Vallejo pone mucho énfasis en su ideología marxista, a sus obras y cómo ellas han influenciado a nuestra sociedad. En la obra vemos un desenlace de victoria por parte de los obreros con su huelga, donde nos muestra una realidad muy torcida, pero con un mensaje claro: si es que el pueblo puede levantarse ante el gobierno, ante la sociedad en sí, puede conseguir un país menos corrupto y con más oportunidades laborales. Y sobre todo, que somos iguales, que cada individuo somos iguales ante la ley que nos protege y nos ampara.